Les damos una cordial bienvenida a la segunda temporada de The Tres Amigos Café, el podcast informativo con todos los temas que te interesan. Un ciclo de debates, opinión y análisis de la mano de los licenciados Diego Ledo, especialista en procesos históricos y geopolíticos, Guillermo Durán, especialista en mercados de capitales, y Walter Sanz, especialista en historia económica y política. Bueno, gente, bienvenidos a una nueva temporada de Tres Amigos Café. Acá con mis colegas y amigos Walter Sanz. ¿Cómo andás, Walter? Hola, Dieguito, ¿qué tal? Esta vez estamos con un vasito de cerveza porque está caluroso, ¿cierto? Es cierto. Cuando venga el frío volvemos al cafecito. Eso. ¿Cómo andás, Guille? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, tienes razón, Walter. Mucho calor últimamente en Buenos Aires. Sí, tal cual. Queríamos celebrar y compartir con ustedes una nueva temporada de los podcasts de Tres Amigos Café. Vamos a arrancar hoy con un tema bastante de actualidad, podríamos decir, que tiene que ver con los aranceles de Donald Trump y las guerras comerciales que están surgiendo en distintas partes del mundo. Así que me gustaría primero, Walter, si nos explicás un poquito el diseño de tapa, que está muy original. Sí. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo no, muchachos? Bueno, para la gente que lo está viendo, tenemos el título en el diseño de tapa, que es Trump suelta a los perros de la guerra. Esto está hecho en base, gracias a nuestra directora en arte, en base a un afiche humorístico de 1919. Recordemos que entre 1918 y 1920 se dio una guerra civil en Rusia después de que los comunistas con Lenin toman el poder, pero tropas del ejército aliado se quedaron peleando dentro de Rusia, los llamados blancos, ¿no? En contra de los ejércitos liderados por Trotsky. Bueno, la cuestión es que acá en la imagen, tenemos a Trump sosteniendo con correas a los líderes de este ejército blanco antibolchevique, liderados por Kolchak, Yudenich, ¿sí? Y el otro, no me acuerdo, si no recuerdo mal, Denekin, creo que era el otro gran general blanco que estaba al mando de las tropas antibolcheviques. Así que bueno, hay una alegoría, una analogía entre esto, Trump sosteniendo los perros y listos para ir al ataque, que es típico de la postura de Trump, ¿no? Este ir al choque, ladrar primero y tirar el terrascón, ¿no? Para ver qué pasa después. Así que te cedo la palabra, Guille, a ver qué nos comentás vos. Bueno, como primera reflexión, ¿cómo cambió el mundo en los últimos 3 meses? ¿No? Que fue cuando terminamos la primera temporada del podcast y parecería que hubieran pasado 5 años, no 3 meses. Estados Unidos va perdiendo el liderazgo tecnológico a manos de China en muchos sectores, se está peleando con todos sus aliados históricos y me gustaría plantear una teoría de por qué está pasando esto de las guerras comerciales. Ahí cobra relevancia una figura clave en el gobierno de Trump, que es Scott Bessent. Es el secretario del Tesoro de Estados Unidos y un asesor económico de Trump. ¿Qué es lo que piensa él? Que el peso de la deuda y el déficit persistente pueden hundir a la economía de Estados Unidos. Es decir, proyectarla hacia una gran crisis, peor incluso que la del 2008, y que ahí a Estados Unidos le cueste muchísimo recuperarse luego. Entonces, ¿qué es lo que buscan de manera urgente? Bajar las tasas de interés para que puedan reducir el peso de los intereses de la deuda, que es cierto que es abultada y necesitan refinanciarla, reducir el déficit como algo muy urgente, revitalizar la producción industrial, tratando de repatriar la producción que se ha trasladado a otros países como a México, Canadá, y ahí viene ese agobio a los socios comerciales,
tratando de que no siga yéndose la producción, sino al contrario, que vuelva. Y todo esto encima tratando de mantener la hegemonía del dólar. Con lo cual son demasiados objetivos juntos como para lograrlos de una manera consistente, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, a mí no sé, me parece también, no quiero ser imprudente y hacer un análisis apresurado, pero me parece que Trump, ¿qué edad tiene? Ayúdenme, ¿78 años? Sí, anda Creo por que ahí. está por ahí, ¿no? Casi Anda por ahí. octogenario. El tipo es un líder indiscutido, tienen claro lo que quiere hacer, pero percibo que su idea de comercio internacional y su idea de país y de economía es un poco que atrasa. Parece como un poco vetusto. Me parece que él se quedó muy anclado en una mirada del siglo XX, con una economía menos globalizada de lo que es actualmente, tal vez con una idea más nacionalista, casi mercantilista del comercio, de la economía, y entendiendo la economía como algo de suma cero. Entonces, lo que yo le compro a China, pierdo plata, tengo que traer esa fábrica a Estados Unidos y que China me compre a mí y ahí voy a ganar plata. Y la verdad que me parece un pensamiento simplista propio de una persona de 80 años, es decir, que está muy arraigada a las formas del comercio del siglo XX. Yo creo que los aranceles que él intenta poner no dejan de ser un impuesto, los aranceles son un impuesto. La pregunta es, ¿quién va a pagar ese impuesto? Entonces, él hace toda una teoría diciendo de que lo van a pagar los extranjeros porque con esos aranceles las fábricas van a volver a Estados Unidos y él va a lograr reducir este déficit que Guille estaba explicando muy bien. El tema es que, digo, es más complejo porque si una fábrica en China vende determinado producto, si esa fábrica llegara a producir lo mismo en Estados Unidos, seguramente el valor sería el doble, el costo de producción sería el doble porque los sueldos del obrero chino son mucho más baratos que los sueldos de un obrero norteamericano. Y en definitiva, está bien, la fábrica estaría en Estados Unidos, generaría puestos de trabajo, pero el producto sería más caro. Por lo tanto, el dinero de más que el consumidor norteamericano va a tener que pagar para comprar un producto que antes lo pagaba más barato y ahora lo paga más caro, van a dejar de ir a otros sectores de la economía, que seguramente pueden ser sectores mucho más eficientes. Por lo tanto, yo no sé si es una solución poner aranceles, muy parece de la década del 50 del siglo pasado, poner aranceles, tratar de que las fábricas produzcan esto de sustituir importaciones. Walter, no lo digo Yo te estoy esperando para sí, poder sí, plantarme de estás mano como para buen justicialista de primera está muy hora bien, está muy bien. y Te veo entrar al los ring, estoy colmillos. esperando nada más. Te veo los colmillos que te salen, estás esperando Yo como buen contrarrestar liberal mi te teoría. dejo hablar, y No, ahora, está muy ahora. bien, está muy bien. Y cierro con esto y te paso la palabra, Kaiser. Me parece que el dinero que se paga más caro en producir algo en Estados Unidos termina no yendo a otros sectores eficientes de la economía. Por lo tanto, yo no sé hasta qué punto le puede servir a Trump una política muy simplista, muy básica de subir aranceles, cuando la contracara es que le suban aranceles a él. Me parece que es más compleja la economía y las relaciones comerciales en el mundo globalizado del siglo XXI. Bueno, sí, listo, subí al ring. Yo estoy en las antípodas. Creo que, como dijo alguien en la época de la Reina Victoria, el libre comercio es un expediente. Hoy me sirve, mañana no me sirve. Y toda esta hechura que arranca con Biden y sigue con Trump, parece ser, a ojos de los que estamos por fuera, como algo disruptivo, algo que quiebra, pero también lo podemos ver como una continuidad en los negocios. Trump
está dándole cierre con moño de oro, si se quiere, pese a todo el cimbronazo que está provocando en el mundo, a una política que inició Biden. Se la puede ver como una continuidad. Vimos lo que pasó los otros días en el Salón Oval con Zelensky, cuando Zelensky fue prácticamente echado del Salón Oval por Trump, ¿sí? Que lo retó junto a su vice, y el pobre Zelensky estaba cruzado de brazos, con toda una actitud que su cuerpo hablaba por sí mismo sin decir palabras, y lo que se está jugando acá es la venta de maquinaria, la explotación de las tierras raras. Trump se lo dijo, nos debes 350.000 millones de dólares y los vas a tener que pagar, los vas a tener que permitir explotar. De hecho, días anteriores, Caterpillar, una de las empresas más importantes de Estados Unidos que produce justamente toda la maquinaria para la explotación minera, había subido entre un 6 y un 7%. Es decir, yo lo veo como una continuidad, y con esto ya veo que Guille está listo para hablar. Digo, ¿qué me vienen a decir a mí del capitalismo prebendario? Cuando Trump hace que los chinos se vayan del canal de Panamá bajo amenaza de invasión, y BlackRock con 19.000 millones de dólares se queda con la operación portuaria del canal. Muchachos, siglo XXI, muy moderno, pero la economía es pragmática, ¿sí? Si lo que está funcionando es apretar las clavijas para que siga habiendo capitalismo prebendario, parece ser que nosotros en Argentina no entendemos que el capitalismo es así, y nos hemos creído este endulzado de la globalización. Es un expediente, la globalización fue un expediente que funcionó, lo mismo que el capitalismo liberal. Ahora estamos en otro tono, pero es más de lo mismo. Disculpa, Guille, dale, te doy la Sí, no hay palabra. problema. Bueno, ahí tocaste un tema clave también, lo de las tierras raras, que es muy preocupante para Estados Unidos, porque China ya domina cerca del 90% de su proceso de producción. Sí. Sí, se expandió muchísimo en África, en la explotación de las tierras raras, que en realidad no son ni tierras ni son raras. Persistió ese nombre, pero son minerales muy específicos que se usan en la industria de defensa, en la industria informática, tienen uso muy interesante, con lo cual si China logra el monopolio de esos minerales, sabemos quién va a ser el líder de esa producción, ¿no? Entonces, eso explicaría, por ejemplo, el ataque de Trump a Groenlandia, diciendo que lo quería comprar, porque Groenlandia es uno de los territorios ricos en tierras raras. Y también hay una parte de Canadá que se sospecha que también los tendría. Después, en el este de Ucrania también hay tierras raras, de ahí el interés, ¿no? Como bien vos decías recién. Fíjate que no, todo tiene un porqué, hay un hilado ahí de acciones. Y a mí me gustaría ponerme en los pies de quienes manejan Estados Unidos ahora. ¿Qué, qué es lo que los lleva a hacer este cimbronazo tan profundo? Para mí lo que persiste en Estados Unidos es un gran miedo. ¿Miedo a qué? Entre otras cosas, a ser superado por China, cosa que ya está ocurriendo. De hecho, cuando nosotros analizamos la tecnología, China va tomando la delantera en los autos eléctricos, la producción de baterías. Ahora también se subió muy fuerte la inteligencia artificial, la robótica. Es muy preocupante para Estados Unidos eso, que fue el líder hegemónico durante décadas y ahora realmente está desafiado y hay una posibilidad muy cierta de que sea superada en los próximos años. Me Lo parece que tenemos ahí con está Tesla. la clave. Lo tenemos Sí, con Tesla, exacto. Guille. Sí, El sí. mercado que está perdiendo es impresionante. Bueno, ni hablemos de la caída en bolsa de un 35%, pero la pérdida de mercado que está teniendo es formidable a manos de los autos eléctricos chinos ahora. Sí, exacto. Hay muchas empresas chinas que están produciendo modelos muy avanzados a menor costo. Por ejemplo, BYD se está expandiendo ya por el mundo. Hay otras como Xiaomi que hace 3 años apenas soñaban con
poder realizar un auto eléctrico y ahora sacaron modelos de lujo que compiten con las principales marcas del segmento, como Porsche. Es un cambio muy fuerte y muy rápido. Eh, Eh, Dale, Kaiser, dale. no, Querías dale, comentar. Dito, cota vos, dale. No, me quedé pensando tu argumentación. Es muy sólido lo que dijiste. No, pero está muy bien, está muy bien. Y pegado a lo que dijo Guille Soy un sobre las peroncho tierras. cualquiera. No, porque ahora, para que veas que yo tampoco disiento del todo con lo que vos estás diciendo. Vos me ponés a mí en un lugar demasiado liberal. Yo soy un poco más moderado de lo que vos crees. Yo entiendo el tema de las industrias estratégicas, por eso Guille recién mencionaba el tema de las tierras raras y minerales estratégicos que hacen a industrias que también son estratégicas. Cuando yo critico los aranceles de Trump, yo me refiero a las industrias masivas, del consumo masivo. Tampoco quiero pecar de naif en cuanto a que hay determinados conocimientos que los estados quieren preservar para su industria, su tecnología. Hay un know-how que hay que mantener y hay que preservar. Pienso en Argentina, lo que hace INVAP, por ejemplo, con la construcción de satélites, o lo que hace la CONAE con la energía nuclear. Por supuesto que eso hay que protegerlo, incluso si vos tenés un satélite chino que es más barato, vos podés ponerle un arancel y decir, no, mirá, se lo voy a comprar a INVAP, porque yo quiero seguir desarrollando esta tecnología. No voy a ser tan necio de traer un satélite importado o cualquier otro producto que es estratégico para el desarrollo de la industria. Yo me refiero a los aranceles que hacen al consumo masivo, comprar ropa, una bordeadora, no sé, productos, un neumático. Yo lo que digo es que hay que tener cuidado de que a veces por esa idea, que la verdad que es muy peronista, esa idea de sustituir todas las importaciones y producir todo soberanamente, porque se mezcla Perón siempre hablaba de la soberanía política y la independencia económica y hacía una especie de menjunje con eso. Entonces, producir zapatos en Argentina era una decisión soberana. Me parece demasiado. Está muy bien producir zapatos en Argentina, pero de ahí a, viste como hacía Chávez, de que cualquier cosa que se haga en Venezuela es una nueva victoria de la soberanía. Me parece demasiado. A veces el comercio internacional... Sí, Kais. Yo te cedo la palabra de vuelta. Si a mí me dibujan que tenemos un 6,4% en Argentina de desocupación y tenemos un 7, y no sé cuánto de subocupación, pero que busca, pero que no encuentra, y tenemos otro 8,4, pero que en realidad la torta me da que más del 35% de la gente está sin laburo o está haciendo changa, y yo necesito tener un país, si tengo que hacer zapatos, yo necesito que la gente se gane dignamente de la vida, que haga zapatos. Y si el hacer zapatos me hace cerrar la importación, bueno, yo sé que nos estamos metiendo en un tema que tal vez está por fuera de lo que era la charla, pero más que nada. Pero es interesante porque es tratar de entender la lógica de si el político puede, a través de aranceles o impuestos, defender la industria nacional. Yo lo que digo es que se puede hasta un punto determinadas industrias estratégicas. Ahora, pretender salvar toda la economía de un país mediante aranceles me parece que es una idea, insisto, simplista. Mira, te voy a citar a alguien que vos seguramente no es de tu simpatía. Hay una anécdota que hace alusión a esto de que decís de no me importa, produzco zapatos acá porque lo importante es generar trabajo. Esa es una idea también muy peronista, que es loable, desde el punto de vista filosófico, ¿quién lo puede criticar? Pero a veces la realidad de la escasez de los recursos, de los costos de producción, es diferente. Cierro con esta anécdota y le paso la palabra a Guille, que nos estamos metiendo en economía como si supiéramos, Kaiser, nosotros dos. Tenemos un economista y nosotros nos ponemos a discutir de economía. Una anécdota de Milton Friedman, viaja a China en la época en que había muerto Mao en el 76 y había asumido hacía poco tiempo Deng Xiaoping, que fue el que, para los oyentes que no saben,
fue el que hizo los cambios de economía de mercado, de una China comunista, pero con economía de mercado. Entonces, cuando va a haber una obra de una construcción en una autopista, ve a un montón de chinos trabajando, pero millones de chinos, era interminable la fila. Entonces le dice, ahora, Milton le dice al jefe del partido, al comisario que era el jefe de la producción de la autopista, dice, es llamativo que ustedes no trabajen con palas mecánicas, dice, está toda la gente acá trabajando con palas y no están usando retroexcavadoras ni nada de eso. Y el tipo del partido dice, no, ¿sabe lo que pasa? Que gracias a eso le damos trabajo a todos los chinos que están sin trabajo. Y Milton Friedman le contesta, pero si es por eso, ¿por qué no le dan cucharitas y le van a dar trabajo a los 800 millones de chinos, que en esa época China tenía esa cantidad de habitantes? Dicen, denle en cucharitas para acabar los costados de la autopista y ahí le van a dar trabajo a todos. Si es por eso, si el trabajo es lo único que importa, denle en trabajo con cucharitas. ¿Qué quiero decir con este sarcasmo? De que a veces no es solo cuestión de dar trabajo, sino que lo que se produce tiene que ser eficiente desde el punto de vista de los costos y del punto de vista del comercio y del precio final. Si no, es algo que dura poco. Cierro con esto, le paso la palabra a Guille, no sé qué tiene para decir. Bueno, yo no me quiero poner en árbitro acá entre las posiciones liberal y peronista, pero la historia económica claramente da como ganadores a las economías que tuvieron apertura comercial, que permitieron la innovación y ganar en sus distintos sectores con la competencia. De hecho, tanto Estados Unidos como Europa, Japón y algunos otros países asiáticos se desarrollaron en base a la innovación y la competencia. En Sudamérica, uno de los países que más progresó, ¿cuál fue? Chile. ¿Y por qué? Porque tuvieron un sistema mucho más abierto. ¿Sí? Cerrarse a la competencia como si fuera algo de lo cual hay que protegerse, que es un mal que no puede ingresar al país, no me parece una buena opción. A la larga, yo creo que termina siendo perjudicial para los países. Lo hemos visto en la Argentina. Recuerden, por ejemplo, en la industria automotriz, lo que era a principios de los 90, que todavía teníamos vehículos como el Falcon, el Taunus, vehículos totalmente vetustos, cuando en el mundo se veían vehículos que estaban 20, 30 años mucho Épocas más de gloria. avanzados. Sí, Walter te va a decir que también se fabricaba la Renault Coupé Fuego, te va a decir. Épocas de gloria. Se me cae una lágrima por la mejilla. Pero se me hace que el cerrar la economía y después el tren de la innovación de la tecnología pasa muy rápido. Si uno se cierra y no compite, después cuando despierta el mundo, se va a encontrar con un mundo totalmente diferente. Uno de los hombres más inteligentes de la Argentina decía, la única verdad es la realidad. Y la realidad que estamos teniendo hoy en día es que la política y la economía son pragmáticas en este caso, y están yendo para otros lados, no para un lado liberal. La Unión Europea los otros días sacó el libro blanco, por el cual van a aumentar, por fuera del pacto de estabilidad que tiene la Unión Europea para evitar los déficits, ¿sí? Van a aumentar 800.000 millones de dólares dedicados a la industria de armamentos. ¿Sí? Un 1,5 del PBI de toda la Unión Europea. Pero esa es una industria estratégica, ¿ves? Esa sí es una industria sí, que bueno, merece ser protegida. Sí. Y más por las cuestiones de Trump, que les está diciendo, les suelto la mano. Ustedes quieren ir de punta de guantes contra Putin, háganlo ustedes, no cuenten conmigo, arréglense, vean cómo lo hacen. Estamos hablando, y de esa cantidad, alrededor del 60-70% tiene que ser comprado, dedicado para la industria específicamente europea. Solamente un 30% pueden comprar afuera, por ejemplo, Estados Unidos. Estamos hablando de unos 520.000 millones de dólares. Automáticamente, empresas como Rheinmetall en Alemania subieron la cotización un 70%. ¿Sí? Steyr, la austríaca, salió a cotizar hace una semana a bolsa y pasó de $14 que salió la cotización a $200 se fue.
Está bien, después bajó 90, creo. Pero están de moda, sacaron no sé cuántos ETF, Guillermo sabe de esto, sobre industrias de armamentos en Europa. Y Sí, se exacto. invirtieron en un mes de que salieron 10.000 millones de euros, sobre todo en ETF que están relacionados con la industria de armamentos de Gran Bretaña y de Alemania. Es Walter, con formidable. esto que decís, perdóname que te interrumpa, porque no va a dar para este podcast, lo podemos hacer en el futuro. ¿No te parece una decisión como muy arriesgada de Trump romper con la OTAN? Porque toda la industria de armamento norteamericana, yo sé que es un tema que vos sos bastante especialista en tema bélico, ¿no corre el riesgo la industria militar norteamericana de perder el mercado europeo? Porque parecería que Trump empujó a Europa a través de romper la OTAN, empujó a Europa a ser autosuficiente desde el punto de vista de la producción de armamento. ¿Y eso no le juega en contra a Estados Unidos? Te lo tiro como una pregunta que puede ser un próximo podcast, ¿no? Sí, sí, podría ser un próximo. En cortito, ese 30% que propone el libro blanco que se puede gastar fuera de la Unión Europea va a ser específicamente en Estados Unidos, en ningún otro lugar. Y el 60% principalmente es para desarrollo. Ya se juntaron Alemania e Inglaterra con Francia para desarrollar un nuevo tanque, un nuevo blindado europeo. Es decir, hay que meter mucho dinero en desarrollo para poder ser autónomos. Por ahora siguen siendo dependientes. Ese 30% es una formidable cantidad de plata que va a ingresar en Estados Unidos, de todas formas. Eh, Está bien. y volviendo al tema de Groenlandia, que tiene que ver con toda esta cuestión geopolítica, Diego, Guille, Groenlandia forma en el Atlántico Norte esa línea GIUK, es decir, Groenlandia, Islandia y Reino Unido, que controla todo el tránsito de submarinos y buques de guerra chinos y rusos. La tienen que afianzar, no solo es tema de tierras raras, sino Groenlandia es un gran portaaviones, por eso lo quiere Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una base militar ahí, la base, creo que se llama Pitufik, que es una base para justamente desde los años 50 para controlar todo el movimiento en aquella época de la Unión Soviética, ¿no? Pero ahora controlan desde ahí todo el movimiento de submarinos, aviones, buques que cruzan esa línea. Así que geopolíticamente Trump lo vemos como un loco, pero el tipo se está adelantando, incluso hasta puede ir más allá de querer ocupar Groenlandia. Son 57.000 habitantes en Groenlandia. Puede ser que lo que esté apostando, que como Groenlandia pertenece a Dinamarca, pero tiene autonomía su parlamento, ¿sí? Puede ser que Groenlandia, ¿saben lo que haga? Declare su independencia automáticamente y se alinee más con Washington todavía, sin llegar a ocuparla militarmente. Pero bueno, son cosas más para desarrollar. Así No, no, que no pero sé. es muy interesante, es muy interesante. Es muy interesante desde el punto de vista geopolítico, porque se mezcla lo económico con lo militar, con lo geopolítico. Guille, no sé, hoy te dejamos hablar poco, Guille, que sos el que más sabe de esto y Por casi no te favor, dejamos hablar con Guillermo, Walter. dale, dale. No, no hay problema, muy, muy interesante acá el debate peronista liberal, la verdad que me entretuvo mucho. Y no, le quería aportar también la visión de los mercados, como en este 2025 la bolsa de Estados Unidos está en terreno de corrección, está para abajo, y hay una enorme rotación de carteras que se están pasando los capitales a Europa, a China. China es el gran ganador de este año, y a India. Y un poquito más a emergentes. Brasil podría ser. Pero ¿qué es lo que el mercado está viendo? Que la economía de Estados Unidos en los próximos años puede tener un peor desempeño que el que va a tener Europa, China, India, otros países. Con lo cual, la lectura de estos primeros pasos de Trump es muy preocupante. ¿Sí? Se está viendo una perspectiva económica muy flojita para lo que es el inicio del gobierno de Trump. Tal vez lo que Sí. quiere Trump. Ojo. Sí, sí, es llamativo porque le pone impuestos a, no sé, a las paltas que vienen de México, pero después rompe con la venta de armamentos de aviones F-35 a Europa. Es raro, yo realmente no lo termino de entender. Bueno, muchachos, me parece que estamos llegando al final, ¿no? El tiempo es el tirano.
Así que creo que nos tenemos que despedir hasta el próximo podcast. Así que bueno, Guille, te mando un abrazo fraterno. Dieguito, colgamos los guantes y nos saludamos como caballero del ring. Por Así supuesto, que, como toda la vida, sí. como toda la vida. Bueno, un abrazo y nos estaremos viendo en el próximo seguramente, ¿no? Que saldrá muy pronto. ¿Qué les Será hasta parece? la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo. Edición y producción artística MSRS Uncanny. En YouTube, @Uncanny333. Gracias por vernos.